comunicación telefónica, tiene que ver con la presentación de un libro que se llama Te serviré, y en el que su autora, Paula Vistagnino, investiga el Opus Dei, la institución del Opus Dei, pero a través de una denuncia. Lo que comenzó como un trabajo periodístico, el día de hoy se plasma en este libro, vuelvo a decir, titulado Te serviré, y toma como hilo conductor precisamente a uno de los clanes más poderosos del Cono Sur para describir lo que son los mecanismos de enriquecimiento no siempre legales utilizados por esta organización ultra ortodoxa católica, pero a través particularmente de una denuncia, entre tantas denuncias que se fueron conociendo. Y para ello estamos en comunicación telefónica con su escritora para conocer todos los detalles de un libro que por supuesto fue resistido por el Opus Dei, pero bueno, queremos que ella nos brinde todos los detalles. Buenos días, Paula, te saludan Lautaro Ruiz y Noelia Castañeda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muchas gracias por el llamado. No, por favor, un placer. Y queríamos conocer, bueno, recién yo contaba, esto surge a raíz Sí, de un trabajo periodístico, pero que nos puedas contar vos cómo llega la idea del libro, de poder plasmarlo en un libro. Sí, hacía mucho tiempo que yo venía reuniendo testimonios de personas que habían pasado por el Opus Dei y que se habían ido, sobre todo porque el Opus Dei no da entrevistas ni deja que sus miembros Ujú. hablen y Exacto. cuenten. Entonces, bueno, lo que resultaba más sencillo en un punto era hablar con personas que habían pasado por ahí y se habían ido. Venía Ujú. reuniendo esos testimonios y a partir de una publicación de una nota, unos abogados uruguayos de un estudio muy importante me llamaron para decirme Ujú. que tenían una causa judicial, que todo eso que yo contaba vía testimonios documentaba, ¿no? Que estaba todo documentado en una causa judicial, y me encontré con la historia de una familia. Y ahí Ujú. recién dije, ok, acá hay una historia de una familia, hay una causa judicial, hay toda una investigación que yo hice sobre el Opus Dei que puedo volcar a esta historia. Ujú. Y ahí es como que vi por primera vez un libro, y para eso habían pasado, desde que había arrancado a reunir testimonios, no sé, años, como te decía, 5 o 6 años. Claro. Y bueno, después vino el proceso de escritura y ahora salió el libro. Paula, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Cómo estás? Bueno, entendemos un libro con una gran investigación desde los mecanismos y que llega un poco hasta cuestionamientos, ¿no? A cúpulas más altas, como incluso el del mismo Vaticano. Ujú. Pero, digo, previo a escalar en la profundidad de la investigación, bueno, algo recién dabas cuenta. ¿Cuál fue esa primer punta que motivó comenzar a tirar de la cuerda hasta profundizar mucho más la investigación? ¿Un comentario, un rumor, una situación en particular? Sí, en realidad la punta viaja lejos a mi infancia, porque fue cuando yo vivía en Bellavista, provincia de Buenos Aires, un lugar bastante emblemático del Opus Dei, y que además, como es chiquito, había una presencia y una cantidad de historias que se escuchaban, y Ujú. entonces me llamaba la atención. Digo, Rosario es donde el Opus Dei llegó por primera vez a la Argentina, o sea, entró por Rosario, podemos decir, fue donde se instalaron la primera vez, pero Rosario es una ciudad grande. Yo Ujú. vivía en una ciudad muy chiquita, o sea, en un lugar del conurbano bonaerense muy chiquito, entonces la presencia del Opus Dei te traía cuentos todo el tiempo. Claro. Así que viaja hasta ahí, pero puntualmente cuando Bergoglio llega al Vaticano, cuando se convierte en papa, eh, y a partir de saber que los jesuitas y el Opus Dei tenían una rivalidad histórica y demás, más Ujú. que yo trabajaba en un diario, me había enterado de algunas cosas del Opus y todo esto, bueno, fue como, che, esto que me quedó desde siempre en la cabeza, voy a llamar al Opus Dei para que me den una entrevista y Ujú. para ir a hablar con ellos. Y la entrevista nunca ocurrió, Ujú. porque el Opus Dei es una institución de puertas cerradas, no le interesa abrir sus puertas, ni dar a conocer lo que Ujú. hacen, ni cómo lo hacen, ni nada. Ahora pensaba mientras te escuchaba, bueno, vos bien lo decías, tuviste que recurrir a otros testimonios porque desde el Opus Dei, por supuesto, no dan información. eh, y consultarte, bueno, por un lado, cómo fue ese recabar información, porque no todas las personas deben querer hablar, debe haber distintas situaciones, y lo que me parece importante y hacer foco es en esa estructura jerárquica,
donde hay distintos niveles, donde hay personas que mueven gran cantidad de dineros y otras personas que tienen que aportar ese dinero, y que de ahí también viene un poco la denuncia que motiva este libro. Sí, sí, en investigar cómo funciona la cuestión del dinero, tal como vos decís, es una estructura súper jerárquica, hay que pensarla como una pirámide con una cúpula que está en Roma, en una especie de Vaticano pequeño afuera del Vaticano que ellos tienen ahí en Roma, un poquito más afuera del centro de la ciudad. De ahí hay una jerarquía de curas, y luego vienen todos numerarios, supernumerarios, que son miembros laicos, ¿sí? Es decir, que no son sacerdotes, que igual hacen compromisos religiosos y todo esto, pero que no son jurídicamente personas religiosas, sino personas laicas, o no sé, yo a veces digo civiles, como para que se entienda, como cualquier otra persona, solo que tienen de forma escondida una cantidad de compromisos religiosos. Lo que yo encontré en Opus Dei, porque esto me lo han preguntado mucho, no encontré que una persona esté llenándose de dinero o que esté manejando todo el dinero, sino que es una estructura jerárquica que con el dinero se va reproduciendo, y ese dinero va enriqueciendo la propia estructura. Después puede quien haga algún tipo de negocio en el camino, porque ellos se manejan con asociaciones civiles, con fundaciones, por supuesto. Ahí suceden un montón de cosas. Pero estructuralmente el dinero que aportan los miembros, sean los supernumerarios, que son personas casadas con familias numerosas y que tienen que poner dinero mensualmente, el equivalente a lo que gastan en un hijo por mes, más o menos, y luego los numerarios y numerarias, que son las personas célibes, es decir, con compromiso de castidad, que viven adentro de casas cerradas del Opus Dei. Ellos aportan todo su dinero, es decir, si tienen un trabajo fuera de la organización, y son jueces, diputados, no importa, intendentes, abogados, escribanos, todos sus ingresos, porque hacen compromiso de pobreza, lo entregan a la organización y además firman un testamento. ¿Sí? Sí. Cuando hacen la incorporación definitiva, que es en la mayoría de edad, el ingreso suele pasar a los 14, 15 años, pero vos ingresás definitivamente, haces la fidelidad, una ceremonia, digamos, de incorporación definitiva a los 21 años. En ese momento se firma un testamento. Entonces, el dinero también viene de ahí. O sea, todos los miembros finalmente ponen dinero. Claro. ¿Sí? No es que algunos ponen y otros se llevan. No. Todos ponen dinero y todos ayudan vía dinero, vía contactos, vía nuevos miembros, a que esa estructura se reproduzca. Ahora, en esa construcción de poder, en esa forma de construir poder de la organización, en la medida que ibas recabando información, distintas situaciones, ¿hay algún mecanismo que te haya llamado la atención, para bien o para mal, pero que te haya asombrado? Porque, por ejemplo, bien nos comentabas, está bien, capaz que hay gente que se ha podido hacer un poco más, menos de sus arcas personales, pero esta construcción de poder que es distinta, ¿no? Como que es un poder para la organización. En esa construcción, ¿hubo situaciones que llamaron tu atención? Sí, a ver, cuando vos mirás todo el modus operandi, en esto que decíamos, el formato piramidal y jerárquico no es casual, ¿no? Como esta especie de mandato de el opus está primero, ¿no? Entonces esta estructura está por encima de las cabezas, de alguna manera, de todas las personas, además de su dinero, digamos, y de sus vidas, porque en general hay como un control muy estricto espiritual, personal, ¿no? Respecto de esas vidas, sobre todo de los que viven dentro, que son estos que decía, numerarios y numerarias. Entonces lo que uno ve es, y quizás me llama la atención, que por ahí no es algo tan concreto, pero es como esta especie de dirección de las vidas de las personas, ¿no? Cuando que les hacen prometer obediencia, y en esa obediencia siempre lo que cuentan los testimonios es como yo lo que tenía metido adentro era que cualquier cosa que a mí se me presentara en la vida como una oportunidad para algo, era para la organización, digamos. Ellos no dicen la organización, para la obra. Claro. Entonces, lo que sea que apareciera como oportunidad de un negocio, de un trabajo nuevo para esa persona, de que les ofrecían, no sé, me acuerdo el caso de una numeraria que trabajaba en una embajada, entonces cuando había vuelos entre Argentina y Paraguay, y ella me decía, bueno, cuando a mí me avisaban que quedaban lugares en el vuelo de la embajada, yo iba a mi centro del Opus Dei y decía, tengo 4 lugares para ir en un vuelo.
O sea, estas cosas de ofrecerlo. Y en ese sentido, bueno, esto, negocios, trabajos, o que ellos te digan, sí, nos conviene que trabajes en esto. Entonces, Claro. que te manden a trabajar. O sea, esa especie de dirección de las vidas de las Ujú, personas, ¿no? Y de las personas como instrumentos para algo mayor. ujú, A mí eso me impresionó por cómo estaba diseñado, por cómo está diseñado y por cómo los miembros del Opus Dei lo ejecutan, ¿no? Inclusive no, todo el tiempo, incluso con su subjetividad y su vida personal, o sea, como que de lo personal se borra porque vos sos ujú, parte de algo mayor y solo funcionás, y de hecho Escrivá de Balaguer, el fundador del Opus Dei, ujú, decía, ¿no? Como ustedes son tornillos de una maquinaria. No importa que seas un tornillito, ujú. si te aflojás, podés poner en riesgo todo el funcionamiento. Entonces, con esta idea de que sobre tus espaldas está, y sobre tu pequeño granito de arena y aporte, está la responsabilidad de que la máquina, que se supone que es una máquina de Dios, Ujú, Ujú. digamos, que es claro. la obra de Dios, que eso funcione. Pensaba, Paula, mientras te escuchaba y también volviendo a esto de la jerarquía que tiene el Opus Dei, en la denuncia que se visibilizó hace poco de las mujeres que se encontraban en Ujú. condiciones de servidumbre, y que bueno, que también tiene que ver con esta manera de encubrir esa servidumbre como un aporte al Opus Dei, porque terminaban siendo otras numerarias, a fin de cuentas, sin que lo supieran. ¿Hola? Ahí Ay, estoy, ay, estoy, ¿nos ¿eh? Ahí está. escuchás? Ay, ¿Me no te escuchaba. escuchan? Sí, Ahora sí, sí Ahí se te está, escucha escuchaba, no te perdón. perfecto. escuchábamos. Sí. En esta jerarquía que tiene esta estructura jerárquica piramidal, tal como describíamos y vos Ujú, decías, estas mujeres que son las llamadas numerarias auxiliares, ¿sí? ujú, Como una categoría que debajo de estos miembros laicos pero célibes que ellos tienen viviendo en sus casas y que son como el núcleo duro de esta maquinaria que decíamos, porque son personas que viven dentro, que están a disposición de... hola. Nos, Sí, se nos ya, corta. No sé si es la señal que se va. no, es que mi teléfono la pantalla se va a negro. Ah, Eh, Ahí está. ahí te pero retomamos. ustedes, yo Sí, vuelvo y cuando me dejan de escuchar vuelvo. Ahí ahí está. está. Eh, Perdón, No, por favor. no es ninguna interferencia, nada. No, Soy yo. Está. En esta estructura jerárquica, súper jerárquica, lo que ellos se propusieron en un momento es incorporar a esa estructura para poder sostener este hermetismo y estas puertas cerradas. No podían tener un servicio doméstico para atender a esa ujú, élite de miembros, ¿no? Y sacerdotes, un servicio doméstico que fuera empleado, digamos, ¿no? Que fueran personas que trabajaran y se fueran y volvieran, porque ujú, todo lo que sucedía dentro de las casas, en el espíritu del Opus Dei, es secreto, no se sabe, ¿no? Entonces inventaron, porque claramente es una invención, esta idea de que había unas mujeres que casualmente eran mujeres y pobres, ujú, o sea, unas personas que tenían que ser mujeres y pobres, que podían santificarse, que es lo que el Opus Dei propone a sus miembros, numerarios, numerarias y supernumerarios, podían santificarse sirviendo. Entonces, que les ofrecían la santidad, y finalmente lo que les ofrecían era servir 24/7 por techo y comida, Claro. claro, ¿no? Que en nuestra legalidad, en este siglo y en el siglo pasado también, eso se trata de esclavitud. ujú, Y entonces el hecho de convertirlas en numerarias, auxiliares, con esta palabrita final que implicaba otra cosa, por supuesto, ujú, era una estrategia para tener un servicio doméstico que les salía, por supuesto, que barato, que se servían de vidas ujú, de personas a las que además sostenían en condiciones de aislamiento, de semi-encierro, y que a lo largo de décadas han hecho que las vidas de los miembros de élite del Opus Dei, sean vidas, incluidos los curas, sean vidas súper lujosas, ¿no? De ujú. personas que no se han hecho no se han calentado un café en su vida. Claro. Bien, Paula, ¿lo vas a estar presentando este libro en Rosario? ¿Hay fecha ya definida? Sí,
Lo definí ayer. Mirá, lo voy justamente porque tengo buenos amigos rosarinos y demás, y entonces como hay una presentación en Buenos Aires del libro, pero que va a ser después, todavía no lo presenté, pero bueno, justo surgió la posibilidad de ir para Rosario, que siempre para mí es un lujo, me encanta la ciudad, me encanta todo, entonces bueno, un buen amigo va para allá, Ujú. Lucas McGuire, no sé si les suena o lo conocen, Sí, porque gran amigo y Gran justamente, amigo. compañero. bueno, gran amigo Lucas McGuire justo va porque, bueno, va a haber un acto en homenaje también a su padre, a Santiago Ujú. McGuire y demás, Claro, entonces dije, bueno, voy para allá y ahí estoy con otra perfecto. gran amiga que es Silvina Tamuz del Ujú, Ciudadano, sí, Exacto, sí, sí. organizando para el viernes que viene, después les confirmo todo, pero el viernes perfecto. que viene haríamos una presentación en la ciudad de Rosario del libro, así que sería la primera presentación del libro. Y Bien. no está nada mal porque Rosario es, y mucho del libro cuenta Rosario, ¿eh? Ah, Bien, Mucho, bien. el libro es la vida de una mujer que pasó casi toda su vida de numeraria, o sea, buena parte de su vida de numeraria la pasó en Rosario, en bien. un centro de mujeres de Rosario, con lo cual hay ahí historias en la ciudad de Rosario, mucho del libro, el núcleo, digamos, de la vida de esta mujer que se cuenta en el libro ocurrió en Rosario, así que es un gran lugar para hacer la primera presentación. Sin dudas. Y la última, Paula, me imagino que ese día se van a vender libros allí también, para quienes están interesados en conseguirlo. Sí, no se rían de mi improvisación, pero calculo que sí, pero todavía no lo... Bien. Bueno, Bueno, yo El voy... libro salió por Planeta, sí, ya están las sí, librerías porque está por Planeta, Ajá, pero sí, claro. seguramente yo perfecto. lleve Buenísimo. unos libros y lo hagamos porque, sobre todo si lo hacemos en un lugar que no es una librería, digamos, los llevaríamos Claro. nosotros, así que Bien. sí, Ujú, pero deberían estar en todas las librerías porque, bueno, nada, es un perfecto. libro de una editorial grande que suele distribuir en todo el país, así que Bien. imagino que ya se debe poder encontrar por allá. Bueno, atención, qué primicia que estamos dando, que este libro te serviré la investigación sobre la estructura de Opus Dei, se va a estar presentando en Rosario. Bueno, Paula, que sepas que este humilde programa semanal, cuando esté ya la data, el lugar, horario concreto, lo vamos a estar difundiendo en nuestro programa de cada miércoles, así que, bueno, de acá le damos difusión, pero por lo tanto a la audiencia ya le Genial. adelantamos que la semana que viene este libro Te serviré de Paula Vistañino, investigación sobre la estructura del Opus Dei, se va a estar presentando en la ciudad la próxima semana. Vamos a dar detalles cuando los haya. Ujú. Muchis- Se los paso, chicos. Para el miércoles que viene va a estar todo confirmado, Ahí está. Perfecto. seguro. Pero bueno, la autogestión es así que Y estoy en sí, esa Sí, claro. organización. totalmente. Y nada, voy a estar encantadísima de visitar Rosario, por supuesto, y además, bueno, de poder darle difusión al laburo que vengo haciendo, así que les agradezco mucho la entrevista. No, por No, por favor. favor, un placer. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo grande y nos vemos la semana que viene. Bueno. Nos Chao, chao. vemos. Paula Vistanino pasó por Sin Lugar para los Haters.